La educación vial puede prevenir tragedias, no importa que ya tenga licencia de conducir o piense solicitar una. Vamos con Maralí Madrid, quien nos cuenta cómo autoridades dan valiosa información a conductores hispanos. Maralí, sabemos que hoy se llevó a cabo una reunión informativa en el Consulado Mexicano. Así es, tanto el Departamento del Transporte como la Policía Estatal hablaron con nosotros durante el evento. Ante un esfuerzo para educar a la comunidad hispana sobre las reglas que deben seguir al momento de conducir quienes obtengan una licencia bajo la ley SB 251, el Consulado General de México en Denver, junto con el Departamento del Transporte de Colorado y la Policía Estatal, llevaron a cabo esta mañana una reunión comunitaria. Viendo la circunstancia nueva en la que nuestros paisanos van a comenzar a tener licencias, es muy importante para el consulado que conozcan cuáles son las reglas en la carretera, cuáles son las reglas en la calle, para que en caso de cualquier tipo de percance o cualquier tipo de situación, sepan qué tienen que hacer. Y es que dicen quieren buscar la mejor manera de poder establecer un puente de confianza entre la comunidad y las diferentes agencias del orden para así poder prevenir problemas que los conductores puedan tener en el futuro por el simple hecho de no conocer y respetar las reglas y leyes en nuestro estado al momento de conducir. Se tocaron ciertos puntos, fue los cinturones de seguridad, las leyes de tránsito en general, el no huir a la hora de un accidente, inclusive cuando no se tiene esa licencia, y el manejar bajo la influencia de alcohol o drogas. A decir de la Policía Estatal, es muy importante que la comunidad hispana sepa diferenciar las reglas en las carreteras a las que están acostumbrados en sus países de origen y las reglas que existen en Estados Unidos. El énfasis creo yo que es simplemente saber cuáles son las leyes de tránsito y seguirlas, porque se les va a aplicar de igual forma que cualquier otra persona, tengan o no tengan licencia.